Saludos fraternos desde el canal cristiano La Palabra. Estamos, gracias a Dios, siempre transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador. Y agradecidos con Dios porque lo que se imaginaba tremendo con el huracán ETA se convirtió luego en una tormenta y luego una depresión tropical, no sé cómo le llaman. Eso es bueno porque comprobado una vez más que la mano todopoderosa de Dios está con nosotros, protegiendo a sus hijos y a todos también. Cuando se le clama al Señor con vehemencia, con fe, el Señor responde a aquellos que quienes confiamos y lo reconocemos como el único y todopoderoso Dios de la tierra. ¿Qué sabe usted de Jesús? ¿Qué sabe cómo enseñaba Jesús? ¿Sabe usted los métodos que él ocupaba? ¿Sabe usted la forma como él lograba captar la atención de las personas? No con palabras persuasivas y bonitas y adornadas y con deferencias para nadie. O el método que ocupaba el Señor era un método bien común, bien normal. No ocupaba teología como ocupamos hoy. Y todas estas cosas que lo hacen tan especial al Señor, al grado tal que quienes lo oían se quedaban maravillados cuando les hablaba de las verdades eternas y hablaban de Dios Todopoderoso. Caramba, la gente se quedaba sorprendida. Cuando llegó una vez a Nazaret, la ciudad donde él creció, en Nazaret, dijeron ellos, los que lo conocían ahí en Nazaret, eso lo puede encontrar usted en Marcos capítulo 6, y en donde dice, ¿y de dónde ha tenido tanta sabiduría? ¿De dónde? Si nosotros lo conocemos desde pequeño. Pues vamos a buscar y a encontrar y a gozarnos de la forma como enseñaba Jesús. Por favor, vaya usted a Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a poner aquí este hermoso adorno que mi esposa nos proporciona para el set del canal cristiano La Palabra. ¿Ya lo encontró? Mateo capítulo 7, y busque usted la parte donde está el versículo 24. Dice en el versículo 24: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces ya el Señor Jesús empieza a enseñarles acerca de la prudencia, de la fe, de la forma como Él y solo Él sabía explicar. Vamos a ver. La casa representa la vida religiosa. La lluvia, los juicios divinos. Solamente una vida religiosa fundada en la obediencia de la palabra de Dios permanece en pie, firme, la cual, ese fundamento, llama al arrepentimiento y a
a entender que la salvación no es por obras y confiar en el poder de salvación de la gracia de Dios a través de su provisión misericordiosa. De eso trata. Y dice así. Estoy en el versículo 4. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces está enseñando el Señor. Y pone un ejemplo. Y las hace. No solo las oye, sino que las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Nosotros, los que reconocemos a Jesús como el único y suficiente Salvador, sabemos que estamos fundados sobre la roca eterna de los siglos, Jesucristo. Y dice, pone el ejemplo Jesús, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Acabo de mencionarles al principio de que nos sentemos contentos porque Dios escuchó las oraciones y lo que era un huracán de grado 4 con vientos de 250 kilómetros se convirtió en una tormenta y después en una depresión tropical. Entonces, pues, nuestra fe, ¿a quién le oramos nosotros? A Dios, por medio de Jesucristo. A Él le oramos. No le hemos orado a nadie más. A Dios, Dios Todopoderoso. A Él. Y a Él sea la honra y la gloria. Igualmente aquí, Él dice que fue el que hizo la casa. Vinieron vientos, lluvias, dice, y soplaron vientos, justamente como lo que acaba de pasar. Es que Dios es tan maravilloso, al cual le doy gracias a Él por su bondad y por su misericordia, porque nos hace ver por las realidades propias de la vida su poder, y nuestra fe se consolida más acerca de saber que Dios está con nosotros. Y dice, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Muy bien. Entonces, pero dice en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, recuerdes, hermanos míos, y invito siempre yo a todos. Oiga, cuando vaya a su iglesia, donde se congrega, pues, al lugar de donde se congrega para alabar y glorificar a Dios, usted no solo llegue y haga presencia, como decía un buen hermano que ya está en la presencia del Señor, solo vienen a calentar las bancas, decía. Y otro decía, vienen a calentarlas y también me las limpian, decía el hermano, allá por las montañas donde a veces predico. Entonces, cuando usted vaya a la iglesia, ponga atención al mensaje que Dios le ha puesto al ministro, al pastor, al predicador, al evangelizador, quien sea que esté exponiendo la palabra de Dios. Dios le ha puesto esa palabra. Pues fíjense que todos los sermones que a veces nosotros predicamos, e incluso este estudio bíblico de verdades bíblicas, este tema pues de verdades bíblicas, esto no es para todos, fíjense. Todos lo están viendo y todos los están oyendo, pero no todos los están entendiendo y atesorando. Y mire, como dice Jesús, es que era maravilloso como él enseñaba, y cierto, pues. Estoy en el versículo 26, Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, este consejo, esta enseñanza, pues, y no las hace,
Aquí va lo contrario de lo primero. Le compararé a un hombre insensato, sin seso, que edificó su casa sobre la arena. Ya usted saque la conclusión. ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? En Jesucristo. ¿Él es nuestro Señor y Salvador? Sí. Y se acabó, se terminó, no hay más. No tenemos ningún intermediario ni nadie que abogue por nosotros delante de Dios, sino a Jesucristo. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, dice en Romanos. Y en Hebreos también dice que Él está intercediendo perpetuamente por nosotros. Así que, ¿qué más quiere? ¿A quién más nos vamos a dirigir? A quien alguien que no tiene el poder ni de salvar, pues. ¿Ah? No tiene el poder ni mucho menos de detener ese huracán que acaba de pasar y otras cosas más. Ni mucho menos de detener que cualquier enfermedad, cualquier maldad, cualquier virus, cualquier cosa mala, siempre y cuando nosotros se la pidamos en fe y con obediencia. Ojo, usted no puede estar pidiendo nada al Señor si usted no es obediente con Él. Los que somos padres de familia, nosotros podemos entender perfectamente cuando uno de nuestros hijos se porta mal y quiere que le demos un regalo o dinero o alguna cosa, lo primero que le decimos, no hombre, si no te has portado bien, ¿cómo querés que yo te dé el regalo o lo que estás solicitando? No, pórtate bien y te lo doy. Igualmente, queridos hermanos, queridos amigos, queridos oyentes, queridos los que nos están viendo, ¿cómo es posible pues que le vamos a estar pidiendo a Dios y como decía un hermano por ahí, con un pie adentro y con otro pie afuera? ¿Qué es eso? O estás con Dios adentro o estás en el mundo afuera. Estás con los otros. Nosotros, nuestra fe y nuestra confianza está fundada en la roca eterna de los siglos, tal como enseñó el Señor Jesús. Versículo 27. Y sigue dando él la explicación acerca del insensato de hacer las cosas que no son correctas y edificó sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos míos, cualquiera diría, ¿y usted a qué iglesia va? A mí me han dicho, mire, ¿y usted de qué iglesia es pastor? Cuando empezamos a preguntar, cuando no me conocen, ¿de qué iglesia es pastor? Y a mí, como que la gente quiere saber el nombre de la iglesia y de la denominación para así catalogarla. No, señores, usted no catalogue a una iglesia por su nombre o por su denominación. Catalogue una iglesia por la doctrina y la enseñanza bíblica. Toda iglesia, toda denominación, pues vaya, que se basa su predicación, su mensaje en la Biblia, pero bien, la Biblia. Entonces, esa se llama sana doctrina, porque la Biblia contiene la verdad, y si está así, va bien. No importa que sea de esta denominación, no importa que se tape, que no se tape, que esto y lo otro, no. La Biblia. Los demás son costumbres, hermanos. Son puras costumbres que la gente hace para reunirse, que hay los hombres por acá, las mujeres por allá, esto y lo otro. Está bien, son costumbres. Pero aquí la clave de toda una predicación es la Biblia. Y aquí estoy yo leyendo las palabras de Jesucristo. Estoy justamente en este momento en Mateo 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí lo está leyendo usted. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Entonces, las gentes que oían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, esa gente, ellos mismos se admiraban de su doctrina, dice aquí. No dicen que se admiraban de su altura, no decía que se admiraban de sus palabras bien bonitas y bien adornadas, bien adecuadas que decían. No, Señor. Y en el versículo 29 está prácticamente la clave de lo que estamos comentando en este momento. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí está. La misma gente, según dice aquí la palabra de Dios, cuando oían hablar a Jesús, cuando ponían los ejemplos tan sencillos, tan sencillos, como el que edificó la casa en la roca, como el que es sensato, es sabio, y como el que edificó su casa en arena, insensato, sabía que por ahí pasan los ríos, los vientos y todo, insensato, y fue grande su ruina, dice. Entonces el Señor Jesús, sencillamente, todos los que estaban ahí le entendían bien la forma como les enseñaba. Y dice, y no como los escribas. Déjeme ver si logro buscar el mensaje. Exactamente. Dice en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina. Estamos tocando siempre el mismo tema, pero en Marcos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Igualito. Voy a ver Marcos 6, otra fecha. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Nuestro Señor Jesús también enseñaba y predicaba los días sábados. Y las sinagogas eran los lugares, no era el templo. La sinagoga era el lugar donde los judíos, más de 10 judíos adultos con su familia, se reunían en la sinagoga. Había alguien que llevaba la escritura, o sea, la palabra de Dios, que ellos la tenían escrita y revelada. Estamos hablando aquí del Antiguo Testamento, y en los tiempos de Jesús todavía habían sinagogas que eran como el lugar donde hay estudio bíblico, así sería. Una sinagoga era un lugar donde habían estudio bíblico, porque no habían ni sacerdotes, no habían ni sacrificios, ni holocaustos. Todo eso se hacía en el templo. Pero las sinagogas sí, a ellos tenían esas reuniones de estudio bíblico. Estoy leyendo pues Marcos 6, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Se recuerda? ¿Y qué sabiduría es que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? La gente se admiraba de él, de lo que hacía y de lo que decía. Hermano mío, ¿cómo estás siendo enseñado tú? No quiero contraponer a nadie. Este programa, Verdades Bíblicas, es un programa que es contundente, un programa que es verdaderamente de actualidad. No es un programa para estar ofendiéndonos ni nada. No, de ninguna manera. Este es un programa con temas candentes. Candentes son temas que queman. Y la pregunta es,
¿Cómo estás siendo tú enseñado? Cuando estás en tu iglesia, pues estás en los, no sé si hay estudios bíblicos, no sé si hay devocionales, no lo sé. Los sermones mismos, como sean y cuando sean, ¿están basados en la Biblia? ¿Y el razonamiento bíblico es comprensible? Porque la Biblia, mis queridos hermanos y amigos, la Biblia no es un libro de adivinanzas ni cosas en donde uno se queda con la duda y esa... No. La Biblia es un libro, pero tan sencillo como las enseñanzas que escribió Jesús, que dijo Jesús. Y Lucas 4 dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Dice, cuando ellos decían, este Jesús, cuando nos habla, tiene toda la autoridad. Todo lo que dice él es correcto. Dice, uno que tiene autoridad, Jesús poseía la autoridad propia como hijo de Dios. De hecho, ahí está. Y por tanto, sabía exactamente lo de la ley del Antiguo Testamento. Se lo sabía. Como también se lo sabían los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Entonces tenían, era obligación saber para esos religiosos y esos que estaban dentro del templo, era obligación saber lo que se estaba diciendo. Entonces, los escribas, aunque eran respetados porque se consideraban expertos en la ley, solo podían tratar de interpretar. Ellos la interpretaban, pero no la cumplían. Por eso dice el Señor Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Estamos leyendo la Biblia hoy, y la Biblia todo, desde la primera, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es de enseñanza para bien del creyente y del lector. El que todavía no es creyente es lector. Y todos, creo que la grande mayoría que estamos viendo y oyendo esto, hemos recibido a Jesucristo por un mensaje que nos dieron y por la lectura de la palabra de Dios, comprobada. Entonces, los escribas citaban a otros para establecer la autoridad de sus propias enseñanzas. Yo estoy citando aquí a Jesús de sus enseñanzas, pero no me estoy vanagloriando de mí. Yo te estoy dando aquí la honra y la gloria a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Jesús era su propia autoridad. Déjeme leerle Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tenía autoridad de todo. Repito, estoy leyendo Mateo capítulo 28, versículo 18. Este tipo de autoridad de Jesús fue un tema mayor entre Jesús y los judíos, quienes sentían su autoridad que estaba siendo desafiada. Pues claro, se sentían que había uno que había llegado y cuando oían que él hablaba, aún mismo las autoridades judías, pues los religiosos, los sumos sacerdotes, los levitas, los escribas y todos ellos, se ponían, pero muy preocupados. Voy a leer Mateo 21, 23. De las veces cuando Jesús llegó al templo y enseñó. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Ve usted por qué muchos a veces no quieren que se predique así, en esta forma contundente? Como les dije al principio, este programa Verdades Bíblicas es contundente porque toca temas candentes y de la realidad.
La realidad es esta, nos debemos de basar y sustentar en la Biblia, la palabra de Dios. Mire pues lo que le preguntaron al Señor Jesús. Voy a ver si leo Marcos 11, 11, versículo 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense bien, el Señor, nunca se doblegaba porque eran pues los más altos, los más encumbrados religiosos. No, el Señor, y siempre cuando le hacían una pregunta, porque él conocía todo, y le hacían una pregunta donde le buscaban los porqués, porque aquí dice, miren, y le dijeron, estoy en Marcos capítulo 11, versículo 28 en adelante, y le dijeron, pues sí, los ancianos y todos los sacerdotes y todo eso, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bien, le dice Jesús, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. ¿Qué no son ustedes los religiosos? Pues? ¿Qué no son ustedes los que están ahí en el templo y están leyendo la palabra de Dios y aquí están los señores estos que son los escribas y los fariseos que dicen que son los grandes intérpretes de la Biblia? Vaya pues, respóndanme eso. Miren, entonces, esto está muy, muy bueno, hermano, muy bueno. Entonces, dice, yo voy a irme acá. Entonces, ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues, ¿no le creísteis? ¿Por qué pues no le creísteis si era del cielo? Y si decimos de los hombres, ¿y si decimos de los hombres? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan el Bautista como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, ellos dijeron a Jesús, no sabemos, y eran los predicadores de todo eso. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿No dicen ustedes que son depositarios pues de las escrituras? A nosotros nos ha sido depositada las escrituras, solo nosotros la podemos interpretar. Hasta el día de hoy se oye esa palabrita, ya saben ustedes dónde. Solo nosotros podemos interpretar la Biblia. Y de ahí, si la Biblia se interpreta ella sola, y la guía para interpretar la Biblia es el Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Él nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Escríbanos a lapalabra20@gmail.com o haga un comentario aquí mismo, aquí abajo está, haga un comentario y ahí ponga, si no quiere poner su nombre, ponga un seudónimo, el hermano, así ponga si quiere, Pastor Herbert, ¿por qué dice usted que esto y esto? Y yo, con toda humildad, le he de responder. Si usted me pregunta, yo he de responder. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, les cuide, les proteja a todos de todo peligro y de todo mal, y también de este terrible flagelo que no para de llevar muerte, luto, tristeza y dolor, el coronavirus. Que Dios nos guarde y nos cuide de ese virus también. Saludos y bendiciones a todos por todos los lugares donde han tenido la oportunidad de vernos
y oírnos este día en Verdades Bíblicas, con temas candentes y de actualidad. Bendiciones, temas de actualidad.